El tema que revisaremos en esta ocasión es el de la maximización de las ganancias para continuar desarrollando la teoría microeconómica de la producción. Es importante porque va a podernos definir cómo a través de una cierta tecnología con ciertas características las empresas de manera autónoma van a decidir cuánto producir por un lado y cuánto demandar de cada uno de los factores de la producción. Entonces, lo primero que hay que decir es que las ganancias simple y sencillamente son los ingresos menos los costos. Es decir, que yo puedo definir por un lado una definición de lo que son los ingresos como una función y otra sobre lo que son los costos. Entonces, los ingresos de cualquier empresa va a estar en función por un lado del precio, pero el precio del producto que vende y de la producción que decida llevar a cabo o de la oferta con la que esa empresa está participando en el mercado. Y simple y sencillamente es el producto del precio al que vende el producto, que ese precio en este momento estamos asumiendo que ese precio está dado por el mercado, que va a multiplicar a la producción Y. Por otro lado, los costos van a ser una función, por un lado, de los precios, que vamos a llamar en este caso W, de cada uno de los factores de la producción que utilice y obviamente de la utilización que de esos mismos factores se les dé. Sobre esta función de costos hay dos consideraciones. Una, que es la que vamos a ver en este primer tema, que es el de la maximización de las ganancias, como una simple adición de costos. En un segundo tema, veremos que esta función se puede asumir como una función de costo mínimo, es decir, como el espejo de este ejercicio que vamos a hacer aquí, que es el de la maximización de las ganancias. En este momento, los costos simple y sencillamente van a ser una suma simple de cada uno de los costos, es decir, que esa suma de costos va a ser la sumatoria desde I igual a 1 hasta n del producto del precio de ese bien por la cantidad de factor que se te esté utilizando, ¿no? Recordar que este xi puede representar capital, o bien trabajo, o bien tierra, ¿no? En el sentido de una renta que se tenga que pagar sobre un proceso agrícola y una demás cantidad de insumos que se requieren para la producción. Entonces la suma simple de esos costos multiplicados por la cantidad de ese mismo factor que se te esté utilizando es lo que nos va a dar nuestra función de costos en este momento. Con esta definición de ganancias como ingresos menos costos se va a generar una función que se va a querer maximizarla. Esa función que se va a querer maximizar va a ser la función de beneficio. Esa función de beneficio, siguiendo acá en los argumentos de cada una de esas funciones, nos va a decir entonces que va a estar en función del precio del producto, del precio de los factores, de la oferta de la empresa y la demanda de cada uno de los factores. Y simple y sencillamente lo que se va a hacer es que se va a restar al ingreso de la empresa los costos, que aquí lo vamos a poner directamente como la suma de cada uno del precio por la utilización de cada factor. Y esta función de beneficio se va a querer maximizar, es decir, se va a buscar la combinación de factores y de oferta de la empresa, demanda de factores y oferta de la empresa que maximiza esta ganancia. Entonces, estas son las dos variables que se van a obtener, dado que estamos considerando que estamos en un momento de competencia pura y entonces los precios están dados por el mercado y las únicas variables que va a decidir la empresa es cuánto demandar y cuánto producir. Y estas decisiones óptimas van a generar una ganancia máxima. Ahora, para que esto se cumpla, debemos entender que lo fundamental es la forma de la función de producción o más específicamente los rendimientos de esa misma función. Ya hemos revisado
un poco con detalle qué significan los rendimientos de esa de una función de producción, pero básicamente lo que vamos a esperar aquí es que para que exista una ganancia máxima, los rendimientos deben ser decrecientes. Si no fuera así, no podríamos hablar de una maximización de la ganancia, puesto que una función de producción con rendimientos distintos a los decrecientes generaría que no pudiera, por ejemplo, definirse una ganancia máxima, como es el caso de los rendimientos constantes, o bien que tuviéramos más bien un problema de ganancia mínima, como ocurriría si los rendimientos de la empresa fueran crecientes, y eso tiene que cumplirse, por lo tanto, que haya rendimientos decrecientes en el corto y en el largo plazo. Ya hacia el final de este video veremos con detalle esa cuestión. Entonces, en lo que resta de este video, vamos a revisar la parte más teórica o la parte un poco más abstracta, y en un video posterior desarrollaremos algunos ejemplos puntuales para resolver el problema de la maximización de las ganancias. Entonces, recapitulando, entonces, si asumimos, por ejemplo, que tenemos un producto Y que se va a producir, por ejemplo, como una forma funcional a partir de dos factores que podemos llamarlos capital y trabajo, cuyos costos, como hemos dicho con anterioridad o con la notación que se ha utilizado, son R como precio del capital y W como el nivel de salario o el costo del trabajo. Si definimos de esta forma, entonces en el corto plazo lo que vamos a buscar es maximizar nuestra función de ganancias, que simple y sencillamente será el producto por la oferta menos R por K, es decir, el costo de la utilización de capital, más W por L, que es la utilización de trabajo. Sin embargo, como estamos en el corto plazo, sabemos, por ejemplo, que entonces nuestro nivel de capital va a ser un factor constante o un factor que no podemos variar, y va a ser, por ejemplo, igual a un nivel K1. Por lo tanto, esta maximización en el corto plazo es la misma, solo que en el caso del capital es un valor específico, mientras que nuestro único factor variable va a ser el trabajo. En el corto plazo, el ejercicio sería prácticamente el mismo, sería maximizar la función de beneficios de esta misma manera, pero asumiendo que tanto el capital como el trabajo varían de manera libre. Entonces, estas son las dos cosas que tenemos que hacer. Y entonces, como hemos asumido que tanto P, R y W son variables dadas por el mercado, lo único que se puede obtener, bueno, lo que se obtiene esencialmente en este ejercicio es la oferta de la empresa y la demanda de factores, ¿no? Es decir, la oferta de la empresa, que es Y, y la demanda de factores, que es la demanda de capital y trabajo. Evidentemente, lo que nos lleva a este resultado es una obtención de una ganancia máxima. Entonces, ¿qué implica eso? Por un lado, en el corto plazo, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, nuestra función de beneficio en el corto plazo va a estar en función solamente del precio del producto, del factor del precio, perdón, del factor libre, que en este caso es el trabajo, y de el trabajo mismo. Es decir, que se resume únicamente al precio del producto por por la oferta del producto, menos R por K, pero que digamos este es un valor dado, menos, si desarrollamos paréntesis de la expresión anterior, W por L. Entonces, simple y sencillamente tenemos que maximizar
esta función. Entonces, antes de hacerlo, tenemos que recordar que esta y es en sí misma una función específica o una función de producción definida para capital y trabajo. Entonces, esta función de beneficio no es más que, bueno, si aquí la pongo solo directo, ya sabemos los argumentos de la función, que es P, Y, por la función de producción que depende, en este caso, de un monto de capital fijo, y de L, que es nuestra parte variable, menos el costo fijo del capital menos el costo variable. Entonces, para maximizarla, pues simple y sencillamente hacemos el ejercicio que es ampliamente conocido, es decir, sacaríamos, obtendríamos la derivada de la función de beneficio respecto de L. No es aquí la derivada parcial, puesto que el único o la única variable es L. Entonces, de esto sabríamos que sería PY, el precio del producto, por el producto marginal de esta función, pero con respecto únicamente al trabajo, menos W, ¿no? Es decir, la derivada de esto es solo W y la tendríamos que igualar a cero. Y entonces nuestra condición de equilibrio de alguna manera sería que el producto marginal de L sería igual a W sobre el precio del producto o bien a el salario real o el precio o la remuneración en términos reales de el trabajo. Ahora, como estamos hablando de una maximización de las ganancias, si yo quisiera poner esto aquí abajo en una gráfica, es decir, cómo se vería la función de beneficio. Entonces, la función de beneficio, es decir, si fuera aquí, estuviera de este lado la función de beneficio que dependiera únicamente de la utilización de trabajo y aquí la utilización, el nivel de demanda de trabajo. Al ser una función que tiene un máximo, tendría que comportarse de esta manera. Y este punto, que sería donde la derivada de L es igual, de las ganancias respecto a L es igual a cero, tendría que cumplirse también entonces que el producto marginal del trabajo iguala al salario real. Entonces, por esto es que resulta importante los rendimientos decrecientes, pero ya lo veremos con más detenimiento más adelante. Entonces, veamos ahora lo que pasa con el largo plazo. Entonces, en el largo plazo, yo voy a tener una función parecida a esta, pero que en la cual, perdón, tanto el capital como el trabajo van a poder variar de manera libre. Por lo tanto, hay dos argumentos más de esta función, que son el precio del capital y la utilización misma del capital. Y esta función obviamente va a ser el producto, el precio del producto por la función de producción, pero ahora donde los factores pueden variar de manera libre, menos el costo del capital, pero es un costo ahora variable, no es un costo fijo que se pueda saber de antemano, sino que va a depender de las condiciones de maximización de este problema. Y también se le debe restar el costo variable también de la utilización de trabajo. Entonces, lo que tendríamos que hacer para saber cuál sería la ganancia, las demandas de factores y demás, sería hacer lo mismo que en este caso, pero asumiendo que ahora tenemos más de una variable. Entonces tendríamos que obtener las dos derivadas parciales de la función de beneficio, es decir, primero sacar u obtener la derivada parcial respecto al capital, que sería igual a PY por el producto marginal del capital menos R,
eso como condición de primer orden igualada a cero, posteriormente obtener la derivada parcial de la función de beneficio respecto al trabajo, que sería igual a también el precio del producto por el producto marginal, pero en este caso del trabajo, menos W, ¿no? Es decir, esa sería la derivada parcial, que igual a cero. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones que hay que resolver y que obviamente estas dos ecuaciones representan las condiciones de primer orden para poder resolver este problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos tomar de 1, de nuestra ecuación 1, podemos despejar PY. Y entonces vamos a tener que, si tomamos 1 y despejamos PY, vamos a tener que PY en este caso es igual a R sobre el producto marginal de el capital. Y esta podemos llamar nuestra ecuación 3. Y luego, si hacemos de 2, de nuestra ecuación 2 también despejar PY, la variable PY, que es el precio del producto. Entonces PY va a ser igual para la segunda variable a W sobre el producto marginal del trabajo. Entonces llamamos eso nuestra ecuación 4. Y de aquí podemos entonces ya encontrar la forma de resolver este ejercicio que es equivalente o parecida a lo que pasa con el ejercicio de la maximización de la utilidad del consumidor. Entonces ya lo veremos rápidamente. Entonces igualamos, en este caso, la ecuación 3 y 4 y vemos entonces que R sobre el producto, R que es el precio del capital sobre el producto marginal del capital es igual a W sobre el producto marginal del trabajo. Y entonces, si yo simple y sencillamente no hago un despeje, sino que cambio el orden digamos, de algunos factores, es decir, paso este producto marginal del capital multiplicando el otro lado y este W lo paso dividiendo acá, tendría entonces que la condición que puede permitirnos resolver este ejercicio y por lo tanto conocer tanto la demanda de factores como la oferta de esta empresa que maximiza sus ganancias sería igual a la relación de precios R entre W igual al producto marginal del capital respecto al producto marginal del trabajo. Y esta es nuestra condición que ya conocemos, ¿no? Es decir, es equivalente a aquella en la cual decíamos que la relación de precios era igual a el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica. Porque sabemos que la tasa marginal de sustitución técnica es negativa por la definición de las funciones de producción. Entonces, si está aquí como positivo, bueno, tenemos que ponerlo en valor absoluto. Y esta es también la condición que se ha trabajado para el caso de la teoría del consumidor y lo que maximiza la utilidad. Entonces, estas serían las dos formas de resolver los ejercicios, que ya veremos en otro video ejemplos concretos. Entonces, pasemos a la última cuestión de este video, la cual es por qué debe haber rendimientos decrecientes para que la idea o la noción de maximización de las ganancias tenga sentido. Consideremos primero eh, el corto plazo, o bien podemos pensar también que es una función de largo plazo, pero que solo depende de un solo factor. La conclusión sería exactamente la misma, pero bueno, supongamos que es solo el corto plazo. Yo aquí tendría en este espacio la posibilidad de graficar distintas funciones de producción que ya hemos
definido. Una, por ejemplo, que implique que la función de producción tiene rendimientos decrecientes, otra que tenga rendimientos constantes, o bien otra que pondré con rojo que tenga rendimientos decrecientes. Bueno, voy a ponerlo con varios colores para después llevarlo hacia el espacio de las ganancias. Bueno, entonces yo podría tener en rojo una función de rendimientos decrecientes, con negro una función de rendimientos constantes y en azul una función de rendimientos crecientes. Cada una de estas funciones va a arrojar resultados distintos sobre las ganancias. Entonces, pongamos eh, cómo se vería la función de beneficios de cada uno de estos casos. Entonces, si yo tuviera una función de producción con rendimientos decrecientes, la función de ganancias se vería eh, como una parábola, digamos. ¿Sí? Y entonces tendría que tener un punto máximo si tuviera rendimientos decrecientes, que es el caso en el que nos hallamos en la primera vez. Si por el contrario tuviéramos una función con rendimientos crecientes, es decir, el caso de la línea azul, entonces si graficamos la función de ganancias que sale de esa línea, tendríamos el caso opuesto, es decir, que la función primero tendría que bajar, la función de ganancias, y después subir. Es decir, tendríamos un punto de ganancia mínima, pero no un punto de ganancia máxima. En ese sentido, en presencia de rendimientos crecientes, la idea de la maximización de las ganancias perdería centralidad. Aquí déjenme corregir esta notación que aquí debería ser, copié la otra gráfica, las ganancias respecto de L. En ese caso, retomando, teniendo rendimientos crecientes, tendríamos ganancia mínima y posteriormente una ganancia que va creciendo, ¿no? Entonces, no tendríamos, en realidad, no tendríamos un nivel, por ejemplo, de L que maximice las ganancias. En realidad, entre más nos alejemos del eje hacia la derecha, en el eje horizontal, la ganancia tendría que ser mayor y por lo tanto no habría un nivel óptimo o elegible para L. Es decir, la demanda del factor trabajo dependería de factores externos y no podría haber una decisión individual de las empresas. Por eso tendría que ocurrir que hubiera rendimientos decrecientes. En el caso de una ganancia de que provenga de una función de rendimientos constantes, ocurre lo mismo que en este caso, la función de beneficio sería más conforme aumente la producción y por lo tanto no habría un nivel ulterior que nos dijera cuál es la demanda de factor ideal, pues, bajo ningún criterio. Entonces, por eso es que la maximización de las ganancias requiere que haya rendimientos decrecientes, tanto en el corto como en el largo plazo. Y expandiendo la idea hacia el largo plazo, una idea importante o una condición importante es que en el largo plazo la ganancia tiene que ser cero. Y eso, aunque parezca un poco contradictorio, tiene que ser así, puesto que en el largo plazo sabemos que podemos variar los factores de manera libre. Entonces, si yo pudiera aumentar, es decir, si yo aumentara los factores los duplicara y obtuviera una mayor producción, implicaría que entonces también podría obtener una mayor ganancia. Y entonces implicaría que entonces no estoy obteniendo la ganancia máxima. Entonces la única forma
en la cual puedan converger la idea de que en el largo plazo se maximizan las ganancias es uno, que los rendimientos sean decrecientes y dos, que la ganancia en el largo plazo sea cero. Eso evidentemente resulta cuestionable por una serie de cosas, pero digamos es importante señalar que esa es la condición de ganancia en el largo plazo. Y la última cosa que queremos señalar es que la maximización de las ganancias de alguna manera implica que también se está obteniendo el costo mínimo. Y eso tiene que ser así por una cuestión lógica, porque si yo pudiera encontrar una forma de producir que fuera más barata, implicaría en consecuencia que no se maximizaban las ganancias o que lo que se supone como ganancia máxima no es de hecho una decisión óptima. Entonces digamos que como reflejo, como espejo, la maximización de las ganancias implica la minimización del costo. Y bueno, con eso terminamos este video y en uno posterior veremos unos ejemplos muy puntuales de cómo resolver la maximización de las ganancias cuando conocemos la función de producción y los costos el nivel de costos o del precio del capital y el salario.